Hola a todos, bienvenidos a los que se van conectando. Estamos esperando los minutitos, como todas las clases, para que todos puedan conectarse. Recuerden ir anotando en el chat nombre y apellido para la asistencia. Y en breve vamos a tener a Gabriel, que nos va a estar comentando un poquito lo que nos faltó la clase pasada de participación pública. Nos va a contar algunas propuestas de participación pública que se están llevando adelante en Vicente López. Así que vamos a arrancar unos minutitos con eso y después vamos a dar comienzo con la clase específica de economía circular. Bueno, yo los voy saludando a los que ya están. ¿Cómo están? Lo voy a compartir la parte de participación pública y ciudadana. Estuve en la otra clase hablándole un poco de todos nuestros programas y lo que estuvimos haciendo, y que algunos me conocen. Creo que hay una parte de la última presentación que no salió por streaming, pero bueno, creo que una parte sí pudieron estar trabajando la última vez, y bueno, los que vi personalmente, los saludo de vuelta ahora de esta manera. Bueno, te cuento, Gabriel, que ya tenemos 26 participantes, así que si querés ir arrancando, me parece que estamos en un buen número mientras que siguen ingresando. Bueno, genial. Sí, yo quiero tirar los títulos, contarles un poco y después, dar unos minutos de pregunta que por ahí esto genera. Por un lado, contarles qué es presupuesto participativo, exactamente, porque cuando uno piensa en esto se abre a mucho. La realidad es que lo que pretende el presupuesto participativo es que los vecinos acerquen proyectos que por ahí están en la agenda del municipio, pero que no están como prioridad. Entonces, uno los sabe, los tiene pendientes, quiere en algún momento resolverlos, pero no son las proyecciones de inversión del año siguiente. Y el presupuesto participativo, por eso la palabra presupuesto, lo que permite es destinar recursos, un monto que ya supera los 100 millones de pesos para este año, a proyectos que presentan los vecinos y se vota a través de los vecinos. Es decir, un vecino presenta un proyecto para que una escuela tenga luminaria LED, voy a agarrar uno de nuestro ámbito, y después todos los padres de esa escuela y todos los maestros y los vecinos, los amigos de la institución, votan por ese proyecto. Pero bueno, como toda elección, siempre hay varios candidatos. Entonces eso es lo bueno, que también genera la democracia, que permite que distintas entidades o personas presenten distintos proyectos. Y se asigna un cupo también de estos proyectos por barrio. Esta instancia de participación apunta a que el vecino pueda presentar algo que quizás el municipio no está viendo en su gestión. Entonces abre mucho en tema ambiental. La verdad es que abre mucho la puerta a instalación de composteras comunitarias. Empezó a aparecer hace 5 años en presupuesto participativo. Instalación de energía limpia en instituciones educativas también. Después, obviamente que hay que votar los proyectos y tienen que ganar. Pero bueno, es una instancia donde también se premia la democracia, que hace que todos los proyectos tienen las mismas posibilidades. La participación es muy alta de los vecinos, participan arriba del 25%. Piensa que es como una elección voluntaria, digamos. O sea, normalmente las elecciones obligatorias participa el 75%, y elegir, representante de gobierno, ¿no? Esto es elegir un proyecto y, sin embargo, tiene una altísima participación. En esto nosotros no proponemos proyectos, lo que me gustaba aclarar, sino que es 100% de la ciudadanía. Después, por otro lado, creo que hasta ahí quedó claro, pero bueno, cualquier cosa me preguntan. Y después, por otro lado, nosotros tenemos una mesa de gestión ambiental, que esta sí está representada por organizaciones de la sociedad civil, no siempre formalizadas, ¿sí? Grupos de vecinos, o asociaciones civiles, o sí ya ONGs o fundaciones, que son entre 9 y 11, y lo que hacemos ahí sí es tanto ellos presentar proyectos para trabajar en temáticas ambientales, como nosotros acercar proyectos que vamos a trabajar para, de alguna manera, recibir su feedback, validar, en ciertos casos, modelos que queremos implementar, y también recibir
ese, yo le digo, termómetro de, bueno, qué tan bien recibidas son las propuestas del gobierno por la sociedad civil. Como siempre, nuestros proyectos, que uno por ahí va contento y lo lleva como una idea espectacular, reciben una aceptación directa. Hay proyectos que hay que discutirlos, consensuarlos. Siempre la mesa no tiene injerencia directa sobre las decisiones, sino lo que busca es emitir una opinión de consenso, y con esto uno, bueno, más que nada también cuando no depende solo de nuestra área, tratar de elevarlo a las áreas correspondientes y generar una estrategia en base a eso. Voy con un ejemplo concreto, que es la ordenanza de la Reserva Ecológica. La Reserva Ecológica funciona como tal, pero por venir de un decreto del año 83 y tener varios antecedentes donde no se pudo terminar de legislar, ahora estamos haciendo una ordenanza que se está haciendo en conjunto con la Mesa de Gestión Ambiental, validando este modelo, se gira del Ejecutivo al Consejo Deliberante, se vota, y ya después la ordenanza de la Reserva se aprueba con un consenso mayoritario, en el caso de este tema, es total de la mesa, y bueno, es uno de los grandes logros que estamos esperando de este modelo, porque es un modelo nuevo, es un modelo que nació hace muy poco y se está puliendo y está generando como avances por un lado, pero como también las problemáticas típicas de un modelo donde hay que ponerse de acuerdo. La verdad que es bienvenida a la discusión en el término que eso significa, de que es intercambiar opiniones. Estamos acostumbrados, creo que lo dije la otra vez, a discutir tratando de convencer al otro de que uno tiene razón, pero eso no es el término que dice en el diccionario que corresponde a la palabra discusión, sino es intercambiar ideas y opiniones diversas, y eso es lo que busca la mesa, para después generar un consenso donde se definan políticas públicas. Y así se han acercado informes, el informe de adaptación que trabajamos con Sustentabilidad Sin Frontera. Ahora la idea es presentar en no mucho, para los que están cursando el seminario, pónganse contentos, antes del cierre vamos a presentar nuestro borrador del Plan de Acción Climática. Ya le pusimos fecha de presentación oficial, es el 6 de octubre, así que después que lo presentemos, lo vamos a discutir un poco en este espacio, que me parece muy interesante para acercárselo también. Que todas las instancias de presupuesto de participación ciudadana, eso lo quería decir, no son solo estos dos títulos. El municipio es un municipio muy abierto en cuanto a escuchar la propuesta de los vecinos, de tener un 147 que responde todos los reclamos, quejas, sugerencias con un CRM para estar a la altura de la propuesta de los vecinos. Pero bueno, sobre todo en nuestra área, con estas instancias de capacitación, información, con los talleres, con los puerta a puerta de los vecinos y las postas ambientales en los barrios, creemos que somos un área donde estamos a disposición de escuchar, también aprender muchas veces y proponer de nuestro lado también para que después nos acompañen en distintas políticas públicas. Buenísimo, muchas gracias, Gabriel. Se entendieron, la verdad que súper bien los ejemplos. No sé si hay alguna pregunta en el chat, no he visto por el momento. Todavía hay varios que están presentándose. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta ahora respecto de los temas que estuvo charlando Gabriel? Si no, lo despedimos, agradecemos y continuamos con la clase. Bueno, será hasta la próxima, y obvio si surge después alguna duda me la hacen llegar y les mando con todo gusto la respuesta a lo que necesiten. Buena suerte en Perfecto. la jornada de hoy. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Bueno, denme un momentito que voy a dejar de compartir. Y ahora, Lu, si querés compartir tu presentación, yo les cuento un Dale. poquito. Lucía es también miembro de Sustentabilidad Sin Fronteras. Ella nos va a estar dando la clase de hoy sobre economía circular. Y por las dudas repito la dinámica, por si tenemos a alguien que sea nuevito. Recuerden que cualquier duda que vayan teniendo las ponemos en el chat y yo se las voy pasando a Lu si es algo para consultar en el momento, pero si no, la idea de esta presentación es que juntemos todas las preguntas hacia el final de la clase y ahí hacemos un feedback y el que quiere participa o en el chat o abre su micrófono y nos cuenta sus experiencias. Así que, Lu, te doy la palabra. Buenísimo. Ahí se... Ay, para que te muteé. Fue sin querer. Ahí va.
Ahí está, perdón. ¿Se ve la presentación? No pasa nada. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, hola a todos y todas. Como dice Mica, soy miembro también de Sustentabilidad Sin Fronteras. Soy licenciada en Ciencias Ambientales. En este momento estoy trabajando en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un proyecto justo de ciudades sostenibles. Pero bueno, también trabajé mucho en la temática de residuos, así que hoy les voy a contar un poco sobre economía circular, como bueno, justamente la clase indica. Bueno, en las anteriores clases estuvieron viendo los principales conceptos, los principales problemas socioambientales, los principales conceptos sobre el cambio climático, la huella de carbono, las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, el inventario de gases de efecto invernadero. También estuvieron hablando sobre las estrategias de mitigación y adaptación. Y bueno, y hoy vamos a ver un poco sobre el concepto de economía circular, que creo que brevemente se los comentaron en las clases anteriores, y también cuando estuvieron viendo el tema del inventario, vieron, no sé si se acuerdan, que una parte del inventario corresponde al sector de residuos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de este sector, y bueno, justamente como, no sé. Ay, perdón, Mica, no sé cómo pasar. Ahí está, perdón. Estaba por decirte que no sabía cómo pasar, pero ahí pasé. Bueno, y justamente como indica el nombre de la clase, es economía circular, una estrategia para mitigar el cambio climático. Entonces, como agenda del día, para primero entender de qué hablamos cuando hablamos de economía circular y qué conlleva todo el concepto, tenemos que entender a la economía lineal. Entonces vamos a empezar hablando del modelo económico lineal. Después vamos a hablar en particular sobre los residuos, la generación y la composición. Vamos a pasar después a hablar sobre la disposición de estos residuos. Y por último vamos a entrar en detalle en la economía circular. Así que, bueno, vamos a ir por la economía lineal. La economía lineal, no sé si escucharon hablar, seguramente sí, de este concepto, que es el modelo económico que se basa en la extracción de los recursos naturales para la producción de los distintos bienes que consumimos en el día a día, los cuales una vez que termina su vida útil o que ya los consumimos, se convierten en residuos. Este modelo, al ser lineal, se le suele decir de la cuna a la tumba, es decir, desde donde se obtienen los recursos naturales hasta el depósito de los residuos. A lo largo de toda esta cadena, como se ve un poco en el cuadrito del costado, se utiliza agua, se utiliza energía y se requiere transporte. El transporte que requiere combustibles, se suele usar combustibles fósiles. Entonces también requiere la explotación de recursos naturales no renovables. La energía solemos utilizarla de fuentes no renovables, entonces también conlleva la extracción de recursos naturales fundamentales y que son finitos. Y para la purificación del agua, que también es un bien esencial, también se requiere energía. Entonces estamos hablando de todo un proceso lineal en el que cada vez agotamos más los recursos naturales y generamos una importante cantidad de residuos. ¿Y de qué depende esa cantidad de residuos? Depende de lo que consumimos. ¿Y de qué depende lo que consumimos? Depende un poco de nuestros hábitos de consumo, de nuestras preferencias, de nuestro poder adquisitivo. Entonces ahora nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que implica esta generación de residuos. ¿Qué está pasando? Cada vez somos más, cada vez la población aumenta y cada vez consumimos más. Y consumimos un montón de bienes que van más allá de la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Entonces, para poder consumir esos productos, ¿qué necesitamos? Extraer cada vez más recursos naturales, con la consecuente generación de una mayor cantidad de residuos. Esa cantidad de residuos que generamos, en la mayoría de los casos, son residuos complejos, que no se encuentran como tales en la naturaleza. Entonces, cada vez, ¿qué pasa? Se acumula una gran cantidad de residuos que son de difícil degradación, a diferencia de los residuos orgánicos, que dentro de todo son fáciles de asimilar por la naturaleza, son fáciles de degradar,
Entonces no se acumulan tan rápido como otro tipo de residuos. Entonces ahora, bueno, tengamos en cuenta este esquema de que cada vez extraemos más recursos para producir bienes, los cuales consumimos y generamos una importante cantidad de residuos. Bueno, para magnificar esta cantidad, para cuantificar, ¿no? Tenemos acá que en Argentina se generan aproximadamente unas 49.300 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. ¿A qué le llamamos residuos sólidos urbanos? Bueno, quizás más de uno escuchó hablar de este concepto. Los residuos sólidos urbanos son aquellos que producimos en nuestros hogares o que producimos, por ejemplo, en las oficinas o en otros ámbitos que se pueden asimilar a los que producimos en nuestros hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que con esa cantidad que se genera diariamente en nuestro país, significa que estamos generando 1 tonelada de basura cada 2 segundos. O sea, imagínense, 1000 kilos de basura cada 2 segundos. Lo que equivale a unas 18 millones de toneladas anuales. Y si lo pensamos en lo que producimos per cápita, es 1,15 kilogramos por habitante por día. O sea, que es un montón. Como que los números ya hablan por sí solos, pero si encima lo queremos como visualizar, es re difícil de visualizar esa cantidad de residuos, pero bueno, ya el número dice que son un montón. Entonces, como para entender un poco qué tipo de residuos son los que generamos, acá tenemos un gráfico sobre la composición de esos residuos. Y acá podemos ver que la mitad de los residuos que generamos son orgánicos, mientras que después el otro casi 50% está compuesto por casi un 15% por plásticos, el 14% por papel y cartón, después tenemos un 4,5% que corresponde a los materiales textiles, un 3,2% al vidrio y 1,8% a los metales. Y después tenemos un 12,1% que corresponde al resto. Al resto en general tiene que ver con lo que son las toallitas femeninas, los pañales, apósitos, tampones, y bueno, y otras cosas que no entran en esa clasificación. Lu, Sí. ¿te puedo interrumpir? Tal vez justo me hacen una preguntita en el chat que tiene que ver con estadística. No sé Sí. si tendrás esto porque nos consultan si tenés alguna estadística comparativa con algún país en desarrollo, cuánto estaría un país como Estados Unidos produciendo de residuos, como para tener una comparación, consultan. En cantidad, no, la verdad que no tengo la estadística, pero no tengo problema en averiguar el dato y después pasártelo para las próximas clases, así lo tienen. Gracias. Ay, perdón, voy a un minutito que cierro, que me está sonando acá el WhatsApp y me está molestando, que me quedó abierto, perdón. Y ahora, a ver, ahí está, ahí se ve de nuevo, ¿no? La presentación se ve ok. Bien. Bueno, y perdón que no tengo ese dato, pero prometo averiguarlo, así, bueno, también es útil tener una comparación con otros países. Bien, entonces acá tenemos este gráfico que nos muestra cómo es la composición de los residuos en nuestro país. Ahora bien, acá tenemos que el 50% de los residuos son orgánicos. Si pensamos en cómo es la descomposición de los residuos, la descomposición aeróbica, es decir, aquella que tiene oxígeno y agua, que está se desarrolla gracias a la macro, meso y microfauna, libera dióxido de carbono. En esto que estábamos hablando también, bueno, de todo el tema del cambio climático, gases de efecto invernadero, bueno, en la descomposición aeróbica se libera dióxido de carbono. Mientras que si la descomposición es anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, se realiza a través de los microorganismos anaerobios y se libera metano. Seguramente estuvieron hablando ya de estos gases y quizás ya les contaron los chicos que el metano tiene un poder de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono.
Entonces ahora después, más adelante, en los métodos de disposición de los residuos, vamos a ver un poco las diferencias entre qué pasa con un método de disposición y qué pasa con otro, pero quédense con esta idea de qué gas libera cada una de las descomposiciones de los residuos orgánicos. Y si ahora vamos a la segunda fracción que tiene mayor porcentaje, que son los plásticos, me quería detener un poquito en los plásticos porque siempre son interesantes, porque también teniendo en cuenta de dónde provienen los plásticos, que provienen del petróleo y del gas natural, tenemos ahí la extracción de un recurso natural no renovable. Y acá tenemos como dato que el 45,5% de los productos plásticos que se producen en nuestro país se utilizan para packaging, envases y embalajes. Entonces, teniendo en cuenta esto de que cada vez consumimos más y para ese consumo extraemos cada vez más recursos naturales, teniendo en cuenta que el gas y el petróleo son recursos naturales no renovables, por lo menos no renovables a escala humana, o sea, tardan muchísimos años en volver a generarse, estamos también produciendo una importante cantidad de un residuo que utilizamos muy poco tiempo, porque ¿cuánto tiempo utilizamos un producto para un packaging, para un envase o un embalaje? Muy poco. Entonces, brevemente se transforma en un residuo. Y acá tenemos como dato también que la Argentina es uno de los países con mayor consumo de plástico por habitante de Latinoamérica. Imagínense que consumimos en promedio 42 kilos por persona por año. O sea, si yo lo pienso, me vuelvo loca de solo pensar en ese dato, que cada uno de nosotros, y no sé ya cuántos estamos en esta sala, consumimos 42 kilos de plástico por año. Y acá les quería contar un poco esta denominación, que es una denominación universal de los plásticos. No sé si alguno ya la conoce o ya la vieron en alguno de los productos que consume diariamente. El plástico 1, que es el PET, es el polietileno tereftalato. Después tenemos el plástico 2, que es el polietileno de alta densidad. El 3, que es el policloruro de vinilo. El 4, que es el polietileno de baja densidad. Después tenemos el 5, que es el polipropileno. El 6, que es el poliestireno. Y el 7, que es una combinación de diferentes tipos de plásticos. Entonces no tiene un nombre particular, sino que es otros. Y acá les puse unos ejemplos de en qué tipo de productos encontramos este tipo de plásticos. Entonces, por ejemplo, el plástico 1 lo encontramos en las botellitas de gaseosa, o, por ejemplo, las cajitas de arándanos, ¿vieron las que son de plástico chiquitas? Bueno, digo de arándanos porque en general esas son de plástico 1, porque después las que son bandejas más grandes, por ejemplo, donde venden muchas veces la comida, esas suelen ser de plástico tipo 5 o tipo 6. Después, por ejemplo, el polietileno de alta densidad, que es el 2, lo solemos encontrar en los envases de shampoo y de crema de enjuague o de otro tipo de cremas, en algunos detergentes. También ahí hay como una cosa, no digo engañosa, pero por ejemplo el detergente Ala, bueno, voy a decir la marca, tiene plástico 2, pero el que es... ahora no me viene la marca, pero el que tiene la gotita, Magistral creo que es, o alguno de esos que transparente, es de plástico 1. Después, por ejemplo, las tapitas de las gaseosas, en vez de ser del plástico 1, la tapita es de plástico 2, de tipo 2. Después en el 3, bueno, tenemos los típicos tubos de construcción, también las tarjetas de crédito son de tipo 3. En lo que es el plástico 4 tenemos los envases del envoltorio del azúcar, del papel higiénico, del pan lactal, por ejemplo, de las toallitas femeninas. Después en lo que es el 5 están casi todos los paquetes de galletitas. Nosotros en el trabajo anterior le decíamos lo que hace tipo ruido, que hace tipo crunchy, porque bueno, son esos que cuando los apretás hacen ruidito. O por ejemplo, muchos tuppers son también de tipo 5. Bueno, ¿qué más? Algún ejemplo más se me va a ocurrir seguramente más adelante, pero bueno.
Lu, Sí, ¿te puedo hacer una preguntita? sí. Me están consultando si sabemos que si los plásticos, todos estos tipos de plásticos, ¿tienen el mismo tiempo de degradación o tienen tiempos diferentes? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad con el tema del tiempo de degradación hay un montón de como fuentes que uno va buscando y dice, bueno, tal, por ejemplo, la bolsa de plástico tarda 500 años, la botella tarda 100, y en realidad no hay nada científicamente todavía comprobado que pueda decir cuántos años tarda, porque todavía los primeros plásticos quizás que se fabricaron se están recién empezando como a terminar algunos de degradar o se están degradando. Algo que tenga el dato concreto, yo no tengo, y por lo que he hablado con colegas no está el dato certero de cuánto tarda cada uno de los tipos de plástico, pero, pero bueno, sí deben tener diferente tiempo de degradación porque bueno, son distintos en cuanto a la composición, pero bueno, no tengo el dato concreto. Eh, no sé si hay otra pregunta respecto a eso. Bien. Y, después, bueno, lo que es el plástico 6, que es el poliestireno, suele estar en lo que son los envases, por ejemplo, de casan creme, de dulce de leche, los de yogur, y después lo que es el poliestireno expandido es lo que es el telgopor, que también es el de tipo 6. Y en lo que es el de tipo 8 están lo que son los envases, por ejemplo, de aderezos, mayonesa, ketchup, Sabora, etcétera. Y, por ejemplo, también los de jugo Clyde o los de comida balanceada. Bueno, igual hay un montón de ejemplos como para todo este tipo de plásticos, pero es como para que se dieran una idea de dentro del universo que uno dice plásticos, hay un montón de tipos y también cada uno tiene después diferente tipo de proceso para cuando vuelve a la industria, si es que entra a la industria del reciclado. Y lo que a mí me gusta destacar muchas veces también de esta nomenclatura, es que también a veces al ojo es como que cuesta saber si no está explícitamente puesto el numerito, qué tipo de plástico es, porque, bueno, esto que les decía, una marca de detergente usa un tipo de plástico y otra usa otro tipo de plástico, a veces pasa que las bandejitas, estas que les decía, las transparentes de comida, son a veces de tipo 5 y a veces de tipo 6, entonces si no está puesto, después también es más difícil cuando se introduce en la cadena del reciclaje, saber exactamente de qué tipo de plástico se trata. Mismo el tema del yogur, a veces son de tipo 5, a veces son de tipo 6, los envoltorios, estos que yo les decía, las galletitas o ese tipo de paquetes, como que la mayoría son 5, pero alguno que otro es 7. Entonces, bueno, como para hablar un poco de este tema y tener en cuenta también la cantidad de plástico que generamos. Y bueno, les hablé ya un montón de los plásticos, hablamos un poco de la cantidad de orgánicos que se generan, con los gases que se liberan cuando se descomponen, dependiendo de la condición en la que se descomponen, cuánto generamos, y bueno, esto de que cada vez somos más, de que cada vez consumimos más, y entonces cada vez se generan más residuos. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la disposición de esos residuos. Los residuos, dependiendo de la disposición que hagamos, pueden seguir distintos caminos. ¿Y por qué digo dependiendo de la disposición que hagamos? Porque nosotros en nuestras casas, una vez que sacamos la bolsa, bueno, generalmente la disponemos en un contenedor, pero bueno, no en todos los casos pasa eso, y a veces las bolsas pueden terminar en el ambiente, generándose un basural a cielo abierto, o pueden finalizar en un vertedero, donde la disposición en esos ambientes no es controlada. Pueden terminar en un relleno sanitario,
que después les voy a contar un poco más en detalle de qué se trata un relleno sanitario, donde las condiciones son controladas, y vamos a ver por qué son controladas, o pueden terminar en una planta de reciclaje o compostaje. Y bueno, también vamos a hablar un poco de las plantas de reciclaje y de compost. Entonces, una vez que bueno, llega la bolsa a disposición final de estos residuos, ¿qué pasa? Si termina en el ambiente, como decía yo, se puede generar un basural a cielo abierto o un vertedero. ¿Qué diferencia hay entre un basural a cielo abierto y un vertedero? Muchas veces los vertederos suelen ser municipales, es decir, el municipio deposita en un vertedero. ¿Y qué es lo que tiene el vertedero? Quizás es un perímetro que está delimitado por todo un perímetro con alambre, por ejemplo, que se dice, este va a ser el vertedero, y se hace un pozo, y ahí se depositan todos los residuos del municipio. El basural a cielo abierto a veces se genera porque una persona deja una bolsa, después pasa la otra, deja otra bolsa, y así se van depositando bolsas, y se genera ese basural, que bueno, no debería generarse, y que lo que ocurre en estas condiciones es que se genera una contaminación del agua, del suelo y del aire. La contaminación visual, bueno, es clara, y acá en la foto se puede ver todo el terreno con un montón de bolsas de residuos, y también se produce la proliferación de vectores. La contaminación del agua, ¿por qué se da? Porque los residuos se van descomponiendo y van liberando unos líquidos que se les llaman lixiviados. Entonces se contamina el agua a través de esos lixiviados, y también se puede contaminar el suelo con esos lixiviados. Y la contaminación del aire es porque la descomposición de los residuos genera los gases de efecto invernadero que estábamos mencionando. Entonces, bueno, en este escenario es como el peor escenario de disposición final de los residuos. Después tenemos lo que es el relleno sanitario, que es como una condición un poco mejorada de la disposición final de los residuos. ¿Y cómo funciona un relleno sanitario? Bueno, a diferencia del vertedero, lo que tiene el relleno sanitario es que es un sitio puntualmente dispuesto y preparado para la disposición final de los residuos. Lo que se hace es hacer como una especie de pozo, bueno, un pozo muy, muy grande, en un terreno al que se le pone una capa de tierra de baja permeabilidad. Por encima se le pone una capa de polietileno de alta densidad. Bueno, hablando de esto de que les comentaba qué tipos de plásticos son, el polietileno de alta densidad es el 2. Entonces tenemos la capa de tierra de baja permeabilidad, el polietileno de alta densidad, y ahí se van depositando los residuos. Se van depositando, se van depositando, se van depositando, y a lo largo del día se los va también compactando, y se pone una capa de tierra para después seguir llenando de residuos y de residuos y de residuos. Hasta que, ¿qué es lo que pasa? Se termina de llenar ese pozo, al que en un relleno sanitario esos pozos son celdas que forman parte de un módulo. Una vez que cada una de las celdas de ese módulo se termina de llenar, se cierra ese módulo y generalmente se abre otro. ¿Qué diferencia tiene un relleno sanitario de un vertedero o de un basural a cielo abierto? No solo son estas condiciones en las que se le pone la capa impermeable para que los lixiviados no lleguen a la napa freática, sino que también se hace una extracción de esos lixiviados y se los trata para que no llegue toda esa carga de contaminantes a el suelo o el agua. Y también lo que se hace es que a medida que se van aplastando los residuos, cada vez que pasa, se van produciendo condiciones anaeróbicas. Entonces, como les mencionaba antes, la descomposición de los residuos orgánicos en condiciones anaeróbicas libera metano. Y ese metano, si va a la atmósfera, bueno, ya estuvieron viendo en las clases pasadas qué es lo que genera. Entonces, lo que se hace en un relleno sanitario es
captar ese metano que se produce de la descomposición anaeróbica de los residuos y se lo utiliza para generar energía. Entonces tenemos acá que los lixiviados se tratan, que los gases se tratan y que entonces las condiciones son controladas y se evalúan periódicamente diferentes parámetros para evitar, bueno, una mayor contaminación, porque en realidad el terreno lo estamos contaminando. Una vez que el relleno sanitario termina de su vida útil porque ya se llenó todo, no es que esa tierra se puede volver a usar para otro fin. Esa tierra queda inutilizada y tampoco se puede hacer mucho en esa tierra, digo, por encima de esa montaña que queda de residuos, porque los residuos a lo largo de los años se siguen descomponiendo, entonces el terreno sigue como modificando un poco sus características. Y bueno, y ahora que les conté un poco del relleno sanitario, les voy a contar del relleno sanitario que tenemos en el AMBA, que seguramente ya han oído hablar, ya muchos lo conocen, que es el de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Asociada del Estado, que depende de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. El área de cobertura, como vemos acá, del CEAMSE, es de Cava y de 45 municipios bonaerenses. Y que cuenta con 5 complejos ambientales, es decir, que en esos 5 complejos ambientales están las condiciones así todas preparadas para la disposición final de los residuos. En este momento, de los 5 que se mencionan ahí, que son Norte, González Catán, Ensenada, Ezeiza y Villa Domínico, los primeros 4 están activos y Villa Domínico está en etapa de post-cierre. Y si pensamos en el complejo ambiental Norte, o que también se le dice Norte 3, recibe los residuos de Cava y de 25 municipios. Y uno de esos municipios es Vicente López. Entonces les quería mostrar un poco acá la superficie que ocupa el relleno sanitario en Norte 3, que es el que está más cerca del municipio de Vicente López, y a donde llegan los residuos de Vicente López, que este relleno sanitario ocupa unas 500 hectáreas aproximadamente. Y si ven en el mapa, puse el mapa a modo de referencia, porque se ve, no sé si alguno conoce el relleno sanitario o fue alguna vez por el camino del Buen Aire y habrá sentido un olor medio raro. Bueno, ese olor es el olor del relleno sanitario, y como verán, no queda muy lejos. Puse como referencia al centro universitario, que es desde donde están haciendo las clases presenciales, y que, por ejemplo, por el camino más rápido marca que son 24 minutos y que se encuentra a 20 kilómetros. Pero por el camino que tarda más, son igual 11,3 kilómetros los que hay que recorrer. O sea que si lo piensan, no queda tan lejos de sus casas. Y bueno, yo vivo en Palermo, pero tampoco queda tan lejos de mi casa, el relleno sanitario. ¿Y qué es lo que se suele hacer? En general, desde que se empezaron a generar cada vez más residuos en las ciudades, se intentó alejar los residuos de la vista de todos. Entonces cada vez se llevaban a lugares más lejos. ¿Y qué pasa? Que ahora ese lugar más lejos igual sigue siendo re cerca de un montón de localidades. Pero igual todos esos residuos se transportan en el día a día, y para transportarlos se emiten un montón de... Se emite mucho dióxido de carbono porque todo el tiempo se están utilizando distintos camiones para transportarlos. Entonces, si pensamos que estamos emitiendo un montón de gases de efecto invernadero, no solo por el transporte, sino que en relleno sanitario, bueno, acá tenemos a la Tierra muerta de calor, porque cada vez que está pasando, está aumentando la temperatura, con bueno, todos los problemas ambientales que eso genera, que también estuvieron hablando en las clases pasadas. ¿Y qué está pasando? Que
si pensamos en el principio de la clase, cada vez, ¿qué pasa? Estamos generando más residuos, estamos consumiendo más, y todos esos residuos terminan acá en el SEAMSE. Entonces, cada vez los rellenos sanitarios están más colapsados. ¿Y qué es lo que pasa? Yo puse la foto de acá abajo para que vean que no puede tampoco crecer mucho más el relleno sanitario. Porque para un lado, primero que acá está el Reconquista. No sé si se ve mi cursor, pero bueno, no sé si lo ven. Sí, lo vemos. Sí. Se ve, perfecto, perdón. Gracias, Mica. Bueno, que por acá está el río Reconquista. Y, no, perdón, por acá. Me estaba ya confundiendo yo. Tenemos Creo que al el río otro es Reconquista. la autopista, Sí, sí, que sí. tampoco está muy lejos, está bien cerca, pero es Sí, la pero ya autopista. estaba mareando Pero rutas. también llega, o sea, llega hasta la autopista. Si vemos lo que es el predio, también alcanza, ya como que es. Sí, ese creo que es el límite que también da con el costadito de San Martín, puede ser, que hay como toda una zona vulnerable Sí, bueno, todo esto está urbanizado, o sea, todo esto son barrios, y como vemos acá, sí, está la autopista, y después tenemos el río, o sea, que miren lo cerca que está del río, el relleno, y la superficie que ocupa. Y encima muchas de estas tierras también pertenecen al Estado, entonces como que no es difícil que crezca el relleno, y cada vez los sitios de disposición final están más colapsados. Lu, me Sí, consultan si podríamos en el mapita que tenés al lado señalar el sí, Reconquista en el mapa donde se ve verde. Yo lo sí, estoy viendo. sería acá. Es Este es el Reconquista. Y, perfecto. bueno, no sé si la persona Ahí que nos dice editó los... gracias. Sí, Ah. sí, sí, ya lo pudo ver. Estaba Bien. tratando de verlo. Como se ve finito, ya Sí, nosotros, porque sí. ya lo tenemos delimitado ahí en el mapa, pero perfecto. Y Así, sabes que me consultan, justo ya que estamos sí. charlando, ¿cualquier plástico se vuelve microplástico? Sí, sí, pero porque por los procesos de degradación, con el calor, muchas veces los plásticos a veces terminan en los cursos de agua, y todo ese proceso de degradación va haciendo que se conviertan en microplásticos, pero porque se van fragmentando. Entonces es como que toda esa degradación va haciendo que cada vez sean pedazos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y bueno, y algunos tardan menos o más tiempo en transformarse en microplásticos, pero sí. Sí. Listo, no te Bueno, y interrumpo también más. ahí con el tema de los microplásticos, y el tema de los plásticos en general, es todo un problema que lleguen a los cursos de agua. Porque bueno, muchas veces después afectan a la fauna marina. Bueno, seguramente vieron fotos de que los peces están enganchados, o que sí, los animales están llenos de plástico porque lo confunden con comida, o se enredan con redes, con bolsas. Entonces, bueno, también ese es un problema de la mala disposición, de la disposición en el ambiente. Bueno, yo puse la disposición en el ambiente terrestre, pero muchas veces está también la mala disposición en el ambiente acuático. Claro, incluso, por ejemplo, ahí tomando el SEAMSE, particularmente ahí debería estar mucho más controlado, pero recordemos que a veces las poblaciones también utilizan los cursos de agua como vertederos, y eso termina en el río, termina en el mar y causa todas las problemáticas de contaminación que tenemos, que después otro tema para otra clase, no sé, las islas plásticas, por ejemplo. Sí, sí, Es sí, muy sí. complejo el tema del residuo y de cómo hacemos nosotros para tratar esto que decís vos, de empezar a reducir porque ya no tenemos espacio donde ponerlo. No es. Otro tema que también quería mencionar es que acá, como les dice Lu, de los límites, piensen que si nosotros en cualquier momento todos estos rellenos sanitarios, como les decía Lu, tienen un tiempo de vida. Cuando ese tiempo de vida termina y se cierra el relleno y ya no se puede dejar ni una bolsita más,
hay que hacer otro relleno en otro lugar y es una problemática enorme la aceptación de dónde vamos a hacer este relleno. Porque ya Sí. nadie quiere vivir cerca de un relleno sanitario. Entonces va a llegar un punto en el que estamos muy, muy cerca, toda la población del país, de ya no vamos a tener un lugar para disponer, ¿qué hacemos? Tal cual, tal cual. Y cada vez encima hay menos tierras para disponer los residuos y también hay un montón de intereses distintos en el uso de la tierra. Y como decís vos, nadie quiere tener la basura cerca, nadie quiere oler la basura. Y bueno, y también está este tema de que somos conscientes de la basura cuando la olemos. Porque, por ejemplo, no sé, uno dice, uy, qué olor a basura, cierra la bolsa de su casa y la deja en el contenedor. Y después se olvida de qué es lo que pasa con esa bolsa. Y bueno, es un tema muy importante el qué pasa después con esa bolsa. Totalmente. Entonces, por eso la disposición en relleno sanitario, si bien es una buena solución dentro de las soluciones que hay en el sentido de esto de que estén controladas las condiciones, no es la mejor solución, porque como les vengo diciendo, hay que transportar los residuos hasta el relleno. Eso genera emisiones. Se generan emisiones en el relleno. Estamos usando un montón de tierra que se podría usar para otra cosa, para enterrar residuos, que son residuos complejos, porque enterramos un montón de cosas que no se descomponen fácilmente. Entonces, como bueno, si van pensando, uno dice, bueno, pero ¿por qué estamos llevando tanta basura a un relleno sanitario, no? Bien, entonces acá viene la parte como, bueno, vamos a ir un poco para lo positivo, para las cosas que podemos hacer, y yendo para el lado de la economía circular. Otra forma de disponer los residuos es, si separamos en origen, que llegue la parte que sí puede tener una nueva vida útil a una planta de reciclaje. ¿Qué es la separación en origen? Bueno, es cuando pongo en diferentes bolsas en mi casa los residuos reciclables, por ejemplo, de los residuos orgánicos, de los residuos que no pueden ser ni reciclados ni son orgánicos. Entonces, si yo separo en origen, porque muchas veces uno dice, yo reciclo, bueno, no, nosotros en nuestras casas no reciclamos porque no tenemos la industria o una fábrica en nuestras casas, a menos que algunos de ustedes sí, pero si no, lo que hacemos todos nosotros es separar en origen. Entonces, esa separación es, bueno, pongo los reciclables en la bolsa verde, pongo los orgánicos en una compostera, por ejemplo, y pongo lo que no es reciclable en la bolsa negra. Entonces, si yo pongo y divido los residuos en cada uno de estos tachos, lo que pasa es que los reciclables pueden reintroducirse en la cadena productiva, porque pueden llegar a un punto verde, a una campana, a un punto limpio, para después ir a algún centro donde se acopian todos esos residuos reciclables y se enfardan, se lo vende a la industria, y después la industria fabrica un nuevo producto reciclado, que vuelve a introducirse en la cadena, sí, de comercio. Entonces acá puse el ejemplo del programa de Día Verde del municipio. Ahí, bueno, el mapita lo saqué de la página, donde tienen los distintos días en los que pasan por los barrios a retirar la bolsa de reciclables. Tienen también los distintos lugares donde pueden llevar los reciclables. Si no me equivoco, decía que pueden ir todos los días de la semana a llevar los reciclables, a diferencia de si quieren esperar a que los pasen a buscar por su zona. Y después tienen los puntos para llevar las botellas de amor. ¿Y qué hacen con todos estos residuos reciclables? Bueno, hablábamos de SEAMSE. En SEAMSE hay una parte que se llama el Reciparque, que es un lugar donde trabajan 11 plantas sociales, donde aproximadamente hay unos 724 recuperadores, que es a donde llevan los residuos reciclables
para después que puedan entrar en este circuito. Entonces ahí en el Recipar que les llegan los reciclables, los separan entre los distintos tipos, porque bueno, uno pone todos los reciclables en una misma bolsa, pero con esto que yo les decía, por ejemplo, todos los plásticos son distintos, entonces, bueno, no es que los recuperadores venden un fardo de plásticos, no, tienen que separar todo en lo que es PET, por ejemplo. Y en PET tenemos el PET cristal y el PET color, por ejemplo, las botellas de Sprite o de 7-Up, no, 7-Up no sé si ahora tiene, pero bueno, las de Sprite, por ejemplo, las que son verdes, bueno, no tienen el mismo precio cuando los pagan, o la industria no los considera iguales, porque uno es cristal y el otro es color. Entonces tienen que hacer el fardo de PET cristal, el fardo de PET color, el fardo de polietileno de alta densidad de tal tipo, el fardo de polietileno de alta densidad de tal otra cosa, y así. Y después de eso, bueno, lo venden a la industria para que fabrique nuevos productos. Y lo que yo les comentaba antes del tema de los plásticos, de cuando tienen de cuando no tienen el número, perdón, es que dificulta mucho el trabajo de los recuperadores. ¿Por qué? Porque en esto que yo les decía, que si yo a simple vista no veo el número y veo 2 envases de yogur, quizás yo digo, bueno, estos 2 son de polipropileno porque yo me acuerdo que me dijeron que el yogur era polipropileno. No, porque ahí hay veces que el yogur puede ser poliestireno. Entonces es como, bueno, ¿cómo sé yo, tanto como consumidora o si soy recuperadora, para saber de qué tipo de plástico está hecho ese pote de yogur? Porque después muchas veces lo que pasa es que cuando lo quieren vender a la industria no acepta diferentes tipos de fardo, o lo que pasa es que chequea rápidamente el fardo y lo que le dice es, bueno, te voy a pagar menos porque el fardo no tiene todo el material del mismo tipo de plástico. Entonces también el hecho de que falte la indicación correcta dificulta un poco el trabajo de los recuperadores. No sé, Mica, si había alguna pregunta que... No. Había algunas preguntitas que fui respondiendo un poquito. Por ejemplo, nos consultaban si se podía construir sobre los suelos de los rellenos sanitarios. Ahí estaba aclarando que eso no se puede, que a veces suelen construirse espacios verdes como si fuesen plazas en los que ya están terminados, después de un tiempo prudencial que tiene que transcurrir hasta que podemos estar sobre ese relleno. Claro. Sí, lo que se puede hacer, o sea, son estructuras que tampoco demanden ni mucha construcción, o sea, que sean como estructuras muy simples y para medio al paso. Por ejemplo, o sea, en SEAMSE hay como una casita en uno de las celdas o de los módulos que no funciona más, pero es como si fuese una oficina chiquita, pero no es que podemos de repente hacer un edificio para que viva toda una cantidad de gente. Pero bueno, no sé si en realidad te pregunté si había preguntas porque te vi con el micrófono prendido, pero si no, si hay más, contesto, y si no, sigo. Hay algunas personas que dicen que tienen varias consultas sobre la separación de los residuos que justo estabas indicando. Verónica, entiendo que eso será sobre los tipos de residuos y cómo los tenemos que separar. Sí, y sobre algunos datos que ustedes dan respecto de lo que se podría aprovechar y de lo que no se aprovecha porque separamos mal los residuos. Hace unas clases atrás ustedes nos dijeron que, o por lo menos que en el vial, que hay un montón de lugares para poner la separación de residuos, muchas veces no lo pueden recuperar el recuperador urbano porque no está bien hecho esa separación. Entre los cuales yo me hago cargo porque algunas cosas no estaban bien hechas. Pero ¿qué me pasó a mí? Resulta que hace 2 semanas que estoy boyando a ver qué hago con todo lo que voy juntando, y en este momento la tengo dentro del auto la basura porque no tengo, digamos, para ponerla bien en algún lugar. Pero lo que yo me estoy preguntando es,
si esto ustedes ven que no funciona, que tampoco sé hace cuánto tiempo se está implementando, ¿por qué no, por qué no separar en origen aún más los residuos? Porque una de las cosas que nos habían dicho era que, por ejemplo, en Carrefour había posibilidad de ir a dejar este tipo de residuos, pero yo fui a Carrefour también y resulta que hay pocas cosas que se pueden dejar como residuos y que tiene que ver con las empresas que fomentan que le devuelvan su propia materia prima de alguna forma. Y dije, ¿y por qué esto no puede ser una política para el municipio? ¿Por qué no podemos nosotros que separamos desde origen separar aún mejor los residuos? Porque cartón, plástico y vidrio tienen que estar en un mismo tacho. ¿Por qué no hacer como una información un poco más profunda? Porque yo dejé de llevar esos, a partir de que me enteré que esto no era el Pepe, digamos. Entonces digo, ¿cómo se Pero puede mejorar esta separación de origen para que después se pueda reaprovechar mejor el recuperador urbano? Porque si no, ambos trabajos terminan siendo un poco estériles. ¿qué productos no te recibieron? No es que no me recibieron. Yo dejé de llevarlos porque si los voy a llevar y después la mitad de esos productos finalmente van a un basural a cielo abierto o van a a un lugar donde no se puede aprovechar porque están mal separados, porque se mezclan con otros que no están bien separados, etcétera, etcétera, ¿por qué no ver, digamos, cómo mejorar esto para que finalmente sea más eficiente el trabajo de uno y de otro? Otro tema que por lo menos yo en lo particular tengo, que a veces el viernes, ¿dónde puedo ir a dejar la basura para que el camión verde pase? Porque, por ejemplo, en la Plaza de Vicente López, en teoría recibían, ahora hay un cartel que dice no recibimos más, que es Sí, la plaza que yo tendría más cerca, por ejemplo. Estoy hablando claro. desde un lugar muy ego, autorreferente, ¿no? No, no, Pero el está vial es un bien. lugar donde, Está bien porque es a donde vos tenés así que cerca no para sé. llevar los residuos. En cuanto a separar mejor en origen, hay muchas formas de separar Ah, mejor, ok. pero pensá que con suerte logramos a nivel país que un porcentaje de la población separe entre todo lo que es reciclable, limpio y seco y lo que es residuo. Em, yo no sé, a ver, yo puse el plano ahí, el mapa, para que tuvieran de referencia, porque sé que casi todos son del municipio, o todos. A mí cómo funciona exactamente en el municipio me excede un poco, porque no soy del municipio y lamentablemente tampoco vivo ahí, pero... pero en realidad no es que vos estás haciendo una mala separación en origen y después eso no debería llegar a un basural a cielo abierto. En teoría termina ahí en el Reciparque, y las distintas plantas sociales, los recuperadores, lo que hacen ahora más adelante, creo que en la foto siguiente, acá tenemos un modelo de lo que hace una planta y el trabajo de los recuperadores que va pasando por esa cinta. eh, es una cinta transportadora donde van pasando todos los residuos, los reciclables, todos mezclados, y ellos van seleccionando. En general están como divididos en lo que separa cada uno, entonces no es que están todos separando lo mismo y tienen como tachos cada uno al lado donde separan todo lo que es, por ejemplo, uno separa todo lo que es cartón, el otro separa todo lo que es botella, y así va pasando la cinta con los residuos, hasta que después se arman estos fardos que les mencionaba antes con los residuos de un mismo tipo. Lo que a veces suele pasar es que la gente no respeta lo que es el tacho verde de lo que es el tacho negro, y quizás, no sé, como te digo, si hay algún error en este momento en el funcionamiento de Día Verde, pero si no, hay veces que la gente, vos dejás todo puesto para reciclar, y quizás va una persona que sacó a pasear al perro y tiró la caca del perro con tus residuos reciclables, y ahí ya lamentablemente se contamina un montón esa bolsa,
pero no es que nada después de eso va a reciclarse. También hay que pensar que, bueno, cuando se contamina mucho una bolsa, detrás de ese trabajo hay personas y como a cualquiera de nosotros nos puede dar un poco de rechazo de toda la basura o todo el material tan contaminado. Y bueno, también lo que pasa es que después muchas veces la industria no lo quiere comprar ese material contaminado, entonces por más de que hagan el esfuerzo ellos, la industria no se los va a comprar, se los va a comprar por muy poca plata. Sí, pero a mí a veces me da la impresión que a veces es falta de información, como una cosa de poder mejorar la comunicación, porque a veces no es que uno, capaz, ahora que ustedes están diciendo los diferentes tipos de plástico, digo, bueno, ¿por qué uno no puede ver de separar también mejor? Porque uno capaz lo podría hacer y entonces es un trabajo menos eh, que haría el recuperador urbano, pienso. Y que es algo que uno es más fácil de hacer en la casa, ¿no? Sí, Sí, yo ahí me sí, sumo que lo que vos decís yo siento que es como lo ideal. Lo ideal sería que todos nosotros como ciudadanos tengamos una separación lo más detallada posible de todos los residuos que generamos en nuestra casa. Eso se logra, como estaba leyendo en el chat, a través de muchísimo trabajo de concientización, muchísimo trabajo. Están estos espacios, hay comunicaciones digamos, publicidad en la vía pública, vemos también ejemplos de personas que, como decías en la clase pasada, que se acercan a asesorar a las personas que están tirando la basura. Es un proceso, lamentablemente, que nos está llevando mucho tiempo como sociedad a asimilar. Sí. La verdad que no sabría decirte cuánto más necesitaríamos invertir también en concientización y cuántos modos diferentes tendríamos que estar implementando de metodologías para que Claro. a todas las personas nos llegue esa información de la forma más clara posible y empecemos a incorporarlo como una costumbre, o sea, cambiar nuestra costumbre de abro el tachito de basura, tiro todo lo que hay y no me entero de nada de lo que está pasando después cuando esa basura se va de mi casa. También hay que abrir, me parece a mí, mucho la mente de las personas hacia las realidades, por ejemplo, que veíamos recién, de los basurales a cielo abierto y de la realidad que hay en el trasfondo de la sociedad que vive a través de un basural a cielo abierto. No es algo que se vea todo el tiempo, que se hable, no sale en un noticiero, no sale, digamos, en las comunicaciones habituales, es algo que pase algo muy puntual. Y es una problemática diaria, por ejemplo, como decíamos, de una persona que está circulando por la autopista que pasa cerca, porque también tengamos en cuenta el tema de los vientos. En algunas zonas el viento va por un lado, vas a sentir todo el olor, el viento va para el otro, sentís en el otro, en la otra punta. No es que nos afecta solamente a los que estamos cerquita o bordeando el relleno sanitario o el basural a cielo abierto, nos afecta a todos. Y me No, y parece que la además, gente... hace Sí. años atrás ha habido informes de enfermedades como recurrentes de gente que vive cerca del lugar provocadas por la inhalación de estos gases, digamos. Sí, y por los distintos vectores, como decía Lu, hay un montón también de, digamos, enfermedades que Enfermedades asociadas. claro, que Sí, proliferan tal en cual. esos ambientes con tanta falta de higiene, digamos, y de seguridad también, porque la gente levanta basura y hay jeringas, hay residuos patológicos, son cosas que no deberían estar dispuestas de esa forma. Pero falta mucho de esto de concientización y de nuevas formas y metodologías de poder alcanzar a la gente, me parece. Y Y por la otra supuesto que después la obligación a las empresas de recibir lo que generan. Ese ya me parece que es Sí. otro tema que va a sí, tratar Luz en un ratito, o sea, ya la dejamos llegar a economía circular, ya nos llegamos a no, las plaquitas y y nos va a quería contar un preguntar poquito. que vos decías que nosotros como país consumíamos mucho más plástico que el resto de Latinoamérica, me pareció esto que dijiste. Sí. ¿Y esto porque tenemos empresas que hacen más packaging o porque somos más consumidores?
Es una buena pregunta, pero nótese el dato. Te lo puedo, lo puedo buscar bien en la nota donde saqué, en el anuario donde saqué el dato, pero bueno, era una comparación entre lo que se consumía a nivel país en los diferentes países de América Latina. Sumo ahí una sola cosita, Lu, que Sí. esto que preguntaste, Verónica, es para mí también una clave de los pasos que nos faltan que tienen que ver con los indicadores y las estadísticas. Hay cosas que estuvieron, por ejemplo, preguntando en el chat, que es muy difícil acceder a ese dato porque el dato prácticamente no existe. Entonces, cuando se hacen a veces algunas estadísticas, se hacen en volúmenes a nivel así, nacionales, y nos faltan los provinciales y los municipales a veces. Después nos falta dentro de ese dato macro que encontramos la división en los distintos tipos de residuos con todos. A veces faltan esos datos o son difíciles de encontrar y es también me parece a mí, ¿no, Lu? Como un desafío poder tener cada vez mejores estadísticas. Sí, 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 tal cual. Y bueno, me quedé un poco pensando en el tema también que hablábamos de los basurales, y un poco los datos y las estadísticas. Se calcula más o menos que en el país hay alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto y que desde el ministerio están intentando trabajar en el tema como para cerrarlos, erradicarlos, pero también es todo un trabajo y también... como el qué hacer, bueno, se erradica el basural, pero ¿cuál es la solución? Y también pensar que muchos municipios no tienen un relleno sanitario, sino que tienen un vertedero que, como les decía, si bien como que parece un relleno con el nombre, por decir vertedero, uno cree que termina en un buen lugar, en realidad lo único que tienen es un perímetro y es bueno, acá se disponen los residuos del municipio, pero no hay ningún tipo de control de nada, entonces eso también afecta al suelo, al agua, a la población que vive cerca, al aire. Y todo eso afecta después no solo a la localidad cercana, sino que termina afectando a todo. Bueno, porque como estamos viendo también con el tema de los gases de efecto invernadero, no son locales solo los problemas, sino que las emisiones después llegan a la atmósfera y son un problema global. Pero bueno, acá les mostraba este ejemplo de cómo funciona una planta y también les quería mostrar acá este mapita chiquito de la cava, es de las diferentes cooperativas de recuperadores urbanos que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Y después que a nivel país está la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que también están organizados y que funcionan a lo largo del país. Y después GEA Sustentable, que es una empresa privada que está en zona norte, justamente, que también tiene diferentes plantas. No sé si tiene dos en zona norte y también otra en Rosario, donde hacen acopio de los residuos y también la posterior venta a la industria. Y también tienen diferentes canales de recepción, así que también en eso, bueno, es interesante que si quieren ver y no le está funcionando a todos el día verde, como que, bueno, pueden ver otros tipos de recepción. Y también ver qué residuos reciclables reciben. Porque bueno, quizás pueden entregarle a la gente de Día Verde algunos y otros a los de GEA, o si les queda mejor el canal de recepción de GEA y no el día, porque digo, el hecho de ser un día, el día verde quizás no coincide con el de su barrio, pero bueno, son diferentes estrategias para esto, entre todos tratar de que más residuos se conviertan en productos nuevamente, ¿no? En esto de la cadena circular. Y bueno, y hablando un poco también de lo que pasa con los orgánicos, otra forma de que no terminen en relleno sanitario, teniendo en cuenta de que casi el 50% de los residuos que generamos a nivel país son orgánicos, está la separación de los residuos en origen y que hagamos compost en nuestras casas. Entonces acá puse un poco de lo que sí va en el compost, que son las hojas verdes, yerba, té, café,
todo tipo de cáscara de fruta, hortalizas, la cáscara de huevos, semillas, si tienen restos de poda. Bueno, todo eso sí va en el compost. Y después tenemos lo que no va, porque nos va a arruinar el compost y no es la idea. Entonces los restos animales no van, los alimentos con harina tampoco, restos de ensalada o de todo tipo de resto de comida condimentado no va, los desechos de las mascotas, cenizas, bueno, pañales por supuesto que no, pañuelos usados, todo eso no va. Y lo importante del compost es que haya siempre una buena proporción de secos y de húmedos. Entonces, si yo le estoy poniendo mucha cáscara de fruta, mucha verdura y todo, como que después tengo que compensar y poner bastante hoja seca, y lo importante es siempre revolver, siempre tiene que estar bien oxigenado, y el contenido de humedad, no sé si alguno ya tiene compost en la casa o si alguna vez intentó y le pasó como a mí cuando en su momento empezaba con el compost, que se empieza a pudrir y empieza a tener como feo olor. Bueno, eso es porque no está ni bien aireado y tiene mucha humedad. Entonces, una técnica para ver si el compost está en buenas condiciones es agarrar un puñadito de compost en la mano y apretarlo. Si sale mucha agua, está mal, o sea, tengo que agregarle secos y revolver, bastante secos y revolver mucho. Si no sale nada, 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 nada de agua, está muy, muy seco. Y entonces la condición ideal es que cuando yo aprieto tiene que caer 2, 3 gotitas de líquido. Entonces ahí voy a ver que el compost está en buenas condiciones. Y bueno, y después acá les quería mostrar, acá en la imagen de abajo tenemos diferentes tipos de composteras, muchas de estas son de distintos emprendimientos que venden los módulos ya armaditos, lindos, para que ni se noten en nuestras casas, que muchas veces uno quiere que, bueno, la casa siga siendo linda, y entonces que la compostera también haga juego. Pero si no, después están unos más caseros, el tipo un tacho de residuos común hecho compostera, o una caja de verdura hecha compostera, sino también están los baldes de pintura. Y bueno, también lo que está bueno es que a la compostera se le pueden agregar lombrices, tipo de lombriz que se usa es la lombriz californiana, que bueno, acelera la descomposición de los residuos, entonces podemos obtener los productos del compost en menor tiempo. Y acá les puse este programa de Mi Casa Composta, que es del municipio, también está Mi Cuadra Composta y Mi Plaza Composta, que en el caso de Mi Casa Composta creo que el municipio estaba brindando asistencia, así capacitación, y en caso de que hubiese stock, estaba ofreciendo composteras para que puedan compostar en sus casas. Después Mi Cuadra Composta es un programa que está llevando adelante para ver si en la cuadra más de un vecino está copado con el tema del compostaje, y entonces instalar una compostera comunitaria. Las composteras comunitarias es que en vez de tener en el domicilio su propia compostera, tienen un lugar en el barrio, como para que todos vayan llevando sus residuos orgánicos. Y bueno, la idea es que sea un trabajo conjunto, de que todos se controlan que el compost esté bien, todos lo revuelven, ven que tenga la proporción correcta de secos y de húmedos. Entonces, bueno, eso es como un trabajo en equipo. Y acá les puse 2 ejemplos de la compostera que está en La Lucila, y bueno, que son ejemplos de compostera comunitaria. Lu, tengo una consultita que me hacen acá y no supe responder. Sí. Con respecto al compost, ¿cuánto tiempo tarda para que se pueda, digamos, utilizar? O sea, en generarse la composición correcta del compost. Bien, más o menos, creo que unos 3 meses tiene de maduración el compost. Porque bueno, una vez que vos ya viste que está todo
como que está todo homogéneo, ves toda la tierra, lo tenés que, bueno, esperar un tiempito para después poder utilizarlo. Pero sí, hasta que está más o menos para utilizar, sí, 3 meses pueden pasar. También depende un poco a veces de cuánto, si dejas descansar ese módulo y empezás a rellenar otro. Porque mucha gente lo que hace es usar siempre el mismo y a veces como que sigue teniendo ahí, se va generando y nunca termina usando esa tierra, pero está siempre como en constante como recambio, pero sí. Después una cosa que no dije también es que en lo que sí, lo que no iba, si ponen cítricos, pongan pocos cítricos y vayan como regulando, porque si es que tienen lombrices, tanto cítricos como cáscara de cebolla, que no son buenas amigas de las lombrices, esas cáscaras. Eh, Así que sí. Y bueno, y ahora, pasando un poco, estábamos ya hablando igual de economía circular, porque esto de compostar y obtener el abono y de llevar los reciclables y que puedan reintroducirse en la cadena productiva ya es parte de la economía circular, pero la economía circular solo con el reciclaje no alcanza. O sea, no, el concepto de economía circular engloba muchas más cosas, no es que no alcanza. Entonces acá, como un poco volviendo al inicio de la clase, donde estábamos viendo la economía lineal, a diferencia de la economía lineal, vamos a ver que la economía circular trata de imitar el funcionamiento de la naturaleza, donde todo se aprovecha, donde los residuos se convierten en recursos, y en esto de alargar la vida útil de los productos. Porque bueno, si yo puedo reciclar un producto y que vuelva a reintroducirse en la cadena productiva, ya estoy haciendo que se extraigan menos materias primas para fabricar un nuevo producto. Entonces acá vemos que desde la extracción de la materia prima, en la economía circular se piensa en el diseño de ese producto, se piensa en la producción y la reelaboración, en cómo va a ser la distribución, en que el consumo tenga en cuenta después la utilización, la reutilización y la reparación, cómo va a ser la recolección de esos recursos o residuos, porque bueno, en todo proceso una partecita de residuos se genera, pero la idea de la economía circular es tratar de generar la menor cantidad posible. Y bueno, y después por último esto del reciclado que estábamos viendo antes. Entonces acá puse un poco las R de la economía circular. Bueno, en esto de rediseñar, esto de pensar los productos de una forma que, por ejemplo, no sé, en el caso de todo lo que es electrónico, bueno, las partes se puedan volver a utilizar, se puedan reparar. Cuando una parte de un producto, no sé, de una heladera, de un lavarropas, de un celular, de una computadora, de casi todo lo tecnológico, una vez que se rompe, que se pueda reemplazar esa parte, que muchas veces hoy en día es... ya no sirve más el producto cuando no le funciona una pequeña cosa. También eso tiene que ver un poco con el capitalismo, de cómo hizo que cada vez los productos se fabricaran para tener una menor vida útil y que todo el tiempo te estés comprando un nuevo modelo. No sé, mismo los celulares hoy en día cada vez requieren más espacio para las aplicaciones, comprate este que tiene la cámara último modelo, la pantalla más grande, la pantalla así, y cuando en realidad quizás nosotros estábamos bien con nuestro celular, pero el mismo negocio hace que tengamos que cambiar el celular. Y bueno, y eso también un poco está el concepto de obsolescencia programada, que es que el producto deje de tener una vida útil después de determinada cantidad de tiempo.
yo tenía, bueno, no la encontré para mostrárselas acá, pero tenía una foto que era muy interesante, que no, es como si fuese toda una montaña, así como la que veíamos de residuos, pero de aparatos electrónicos, y que en realidad si uno no enfoca bien, no se terminaba de ver que eran todos aparatos electrónicos. Entonces estaba interesante esa foto. Pero bueno, en esto de rediseñar los productos pensándolos de una manera que eso, se puedan reparar y tengan también un packaging pensado como para que ese envoltorio sea lo más sustentable posible y pueda volver a la cadena productiva. Después reflexionar como consumidores, ¿realmente necesito lo que estoy yendo a comprar? ¿Qué tipo de opción más sustentable hay de este mismo producto? ¿Estoy dispuesto a pagar un poco más de plata por un producto más sustentable? Porque también está muchas veces que pasó, por ejemplo, con los productos orgánicos o agroecológicos, que, bueno, en la pandemia fueron un boom, pero que para tener la certificación o por todo el trabajo que conllevan, muchas veces son más caros. Entonces uno como consumidor no quiere pagar más plata, pero a la vez quiere vivir en un planeta mejor. Entonces está como, bueno, hasta qué punto cedemos como consumidores o tomamos determinadas decisiones como consumidores que ayudan al planeta. Después rechazar, bueno, siempre tratar de decir que no a todo lo que tiene plástico, sobre todo lo que es plástico de un solo uso, o a todo lo que sabemos que tiene quizás envoltorio de más. Muchas veces está la fruta en una bandeja, envuelta en film, y uno dice, pero si la fruta ya tiene su propio envoltorio, que es la cáscara, ¿por qué estoy poniéndole una bandeja que es derivada del petróleo y un film que es derivado del petróleo, y que para eso se extrajeron un montón de recursos naturales que lo voy a tirar rápidamente? Porque muchas veces rompemos el film, listo, chao film, ¿y para qué sirvió? Después reparar, bueno, reparar todo lo que se pueda. El tema de la ropa, bueno, muchas veces llevamos la ropa a coser, por ejemplo, pero hay otros productos que también se pueden reparar, entonces ver la forma de repararlos y de no comprar uno nuevo porque ese se rompió. Bueno, a medida de lo posible, obvio. Después, bueno, reducir todas las opciones que hay de reducir la cantidad de residuos que generamos. Por ejemplo, está este Zero Market, que, bueno, no sé si alguna de las sucursales llegó a Vicente López o Zona Norte, pero acá en Capital tiene varias sucursales y es un local al que uno puede ir con su propio tupper, frasco, bolsa, para comprar los productos de la dietética. Que bueno, un poco es volver a lo que se hacía antes, ¿no? Cuando quizás mis abuelos o los abuelos de mis abuelos eran más chicos, como volver un poco a todo lo que era, sí, de antes. Y después reutilizar, acá les puse este ejemplo que es de la Chemistery, que bueno, yo tengo uno cerquita de mi casa, pero sé que están abriendo otras sucursales que venden artículos de limpieza en bolsas es cualquier cosa, en botellas de plástico, pero que la primera vez que compras el producto te cobran la botella, pero ya después cuando vas con esa botella te cobran solo la recarga. O sea, bueno, tienen una única fragancia, por ejemplo, para el detergente, para el limpiapiso, pero bueno, como que siempre vas con tu bolsa y la recargas y solo pagas la recarga. Y después, un poco teniendo en cuenta esto que hablábamos antes y lo que decía Verónica, bueno, reclamar. Entonces, reclamar a nuestros representantes la sanción de leyes que favorezcan, por ejemplo, la sanción de la ley de envases o de la ley de la responsabilidad extendida del productor, o ahora no me sale el nombre de la ley que les quería decir, pero bueno, eso, como reclamar las distintas leyes en pos de condiciones mejorables para el ambiente. Después acá le puse un par de ejemplos más. Este es un emprendimiento de unos chicos de FADU que hacen esta vajilla a partir de cáscara de papa. Pareció re interesante el emprendimiento.
Después está este emprendimiento que hace vasos a partir de algas, que bueno, también está interesante, es biodegradable. Después, bueno, las opciones de reducción de envases, como el shampoo y la crema de enjuague sólidos, que se usan mucho hoy en día. Después este emprendimiento que no es de acá, pero, ay, perdón. No, ¿cómo voy para atrás? Ahí está. Que me pareció muy interesante, que no es de acá, pero hacen los sorbetes con pasta. Pasta de fideos, digo. Y me pareció también como re copado e innovador, porque bueno, también últimamente se está usando en muchos locales el sorbete de papel, bueno, sé, papel simil cartón, que la verdad que se te va deshaciendo mientras te tomas el trago, es re incómodo, es un residuo y para mí es innecesario. Pero bueno, también esto es como una alternativa. Después están los sorbetes metálicos, que uno se lo puede llevar a todos lados. Y después me pareció gracioso ponerles esta imagen, hablando de la cantidad de residuos que generamos, que es de un chico que acá tienen el Instagram, y después este es otro Instagram de una ONG, que bueno, yo la conocí porque en Barcelona hacen limpiezas de las playas, pero que dice si podés ir alrededor de la ciudad cargando toda la basura que generaste a lo largo de 2 semanas en tu casa. Y entonces va como un loco ahí con toda la basura, y si pensamos un poco en esto que yo les decía, de los 42 kilos de plásticos al año, o si pensamos en el kilo y medio, el kilo como 15 de residuos que generamos por día, o de lo que generamos por semana en nuestras casas, imagínense cargarlo, cómo nos pesaría, ¿no? Toda esa basura que después va a relleno sanitario. Y también algo que me olvidé mencionarles antes es que quizás ustedes, porque están en Vicente López, el camión pasa por sus casas y va directo hacia AMSE, pero yo por ejemplo estoy en Capital. Lo que pasa acá en Capital, por también un poco la concentración y por la distancia hacia AMSE, es que los residuos los recolectan por los hogares y van primero a una estación de transferencia. O sea, primero el camión va hasta otro lugar dentro de Capital. Ahí se compactan y se ponen en camiones más grandes para que esos camiones más grandes vayan hacia AMSE. Entonces también como el circuito de tanto camión para ir de un lado al otro, bueno, en todo esto del tema de la reducción, de la reutilización, como para reducir la cantidad de residuos que generamos. Y después le puse acá como estas páginas de otros emprendimientos, por ejemplo el Galpón de Ropa, o también está Renová tu Vestidor, que no lo puse acá, pero que son de venta de ropa usada. Bueno, como son en general las ferias americanas, pero bueno, se pusieron como un poco más de moda estos lugares. O después el Sucucho, así también está ahí otros emprendimientos similares de envoltorios de alimentos a partir de cera de abeja y algodón. Después encontré este que se llama Live Slow, que es una botella de vidrio a partir de vidrio reciclado. Reciclan principalmente las botellas de vino blanco para mantener el vidrio cristal, y está hecha de casi 95% de vidrio reciclado. Después el Club de Reparadores es un movimiento que promueve la reparación, entonces cada tanto hacen eventos y vos podés ir con todo tu kit de reparación, y gente del club te ayuda a reparar las cosas, o por lo menos es un espacio donde compartir el rato con gente mientras cada uno repara lo que se llevó. Después, bueno, esto de también diferentes emprendimientos de toallitas femeninas y discos desmaquillantes que son de tela, entonces para evitar la contaminación que generan las toallas femeninas, o mismo, bueno, la copa menstrual que se está usando mucho, como para evitar todo ese desperdicio en el momento del ciclo. Y después encontré este emprendimiento de una empresa en Holanda. Bueno, puse como un poco una mezcla medio rara, pero para tener algún ejemplo internacional, que reparan las partes de los auriculares. Entonces, si no te funciona una parte, o se te rompió una parte de un auricular, muchas veces vieron que deja de funcionar el auricular y lo tiramos y nos compramos otro. Bueno, te reparan y te envían la parte que se te rompió. Entonces me pareció muy interesante.
Y bueno, y un poco ya cerrando, y no sé ni qué hora es, pero me copé hablando un montón del tema, porque es un tema que, si bien me faltan un montón, quizás de datos, es un tema que me apasiona, y un poco por eso elegí la carrera. Que bueno, como conclusiones, a partir de la economía circular le podemos dar una mayor vida útil a los productos, que reducimos, como les mencioné un montón de veces a lo largo de la clase, la extracción de los recursos naturales. Disminuimos la generación de gases de efecto invernadero. En esto de reducir la extracción, ya estamos reduciendo toda la cadena posterior, y en la reducción también de los residuos que generamos, de lo que compramos, de pensar los productos de otra manera. Bueno, todo eso tiene que ver con una menor generación de gases de efecto invernadero. Si compostamos, evitamos que todos los orgánicos lleguen a relleno y se genere metano, como les comentaba antes, tiene un efecto de calentamiento mayor, 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Disminuimos la cantidad de residuos enterrados en relleno, obtenemos otro tipo de productos, porque por ejemplo con el compost obtenemos abono y fertilizantes. Fomentamos el empleo. Bueno, en este caso estamos fomentando diferentes formas de empleo, no solo el empleo de los recuperadores, sino que otro tipo de empleo verde, como le llaman hoy en día. Y después, bueno, generamos nuevos productos con material reciclado, porque, bueno, a partir de todos los productos que llegan a la industria recicladora, se fabrican un montón de los productos que después utilizamos en el día a día. Que bueno, eso al final me olvidé de agregarlo también a la presentación, pero en la página de Ecoplas, que es una organización que se ocupa mucho del plástico, tienen también un poco de el tipo de productos que se fabrican a partir de los distintos tipos de plásticos que estábamos viendo hoy. Entonces, por ejemplo, a partir del PET, que es lo que se puede fabricar, a partir del 2, que es lo que se fabrica, y así, y tienen ejemplos que están interesantes. De hecho, en un momento Easy tenía una parte de los artículos que vendía de limpieza, de la palangana, el balde, la palita, todos eran con plástico reciclado. Y después, de eso les quería decir otro dato, y con lo de Easy sí, que por el momento el PET es el único plástico que se está usando para estar en contacto con alimentos una vez que se reutiliza, o sea, que se recicla. Por ejemplo, las botellas, vieron que hay algunas botellas que dicen que están hechas con plástico reciclado. Bueno, es porque el PET es el único hasta ahora aprobado para estar en contacto con los alimentos. Después, si no, son otro tipo de productos, así como el balde, las palanganas que le estaba diciendo. Hasta que, bueno, se apruebe el uso de otro tipo de plásticos para estar en contacto con alimentos. Y una cosa más, que sí, que el compost, bueno, estoy mezclando temas, pero porque me voy acordando de cosas que me parecen interesantes decirles, que el compost en general, el que producimos en nuestros hogares, como no tiene el estudio de los parámetros que tiene que tener el compost para después ser utilizado en alimentos, es mejor usarlo no para una huerta, sino para las plantas. Porque bueno, para que pueda estar en contacto después para la producción de alimentos, tiene que tener la aprobación de SENASA. Así que bueno, nada, eso nada más, y ahora muchas gracias, me callo y los escucho a ustedes si es que tienen alguna pregunta más. Bárbaro, ahí había también algunas charlas en el chat, que acabo de cerrarlo sin darme cuenta, y lo voy a abrir de vuelta. Ahí está. A ver si encuentro alguna más. Mira, te digo la última porque justo se me cerró, chicos, disculpen el chat. Si alguien quiere sumarme alguna preguntita, me pone de nuevo. Verónica nos consultaba si económicamente para las empresas
que venden productos, por ejemplo, racionados, lácteos, vinos, artículos de limpieza, los beneficiaría económicamente recuperar los envases que utilizan. Yo lo que le estaba poniendo un poquito era que eso es justamente una de las temáticas que a veces tenemos un poco de conflictos, porque no siempre suele ser rentable para las empresas el proceso que tienen que atravesar para cambiar de tener este circuito lineal a tener uno circular. O sea, tenés que incorporar cuestiones de logística, de recuperación del producto, tenés que incorporar un nuevo proceso para llevar adelante, por ejemplo, no sé, la limpieza de un producto o la confección de ese producto con el reciclado, con el material reciclado, y a veces las empresas no están dispuestas a hacer esas inversiones para cambiar, digamos, toda su estructura, cuando no es pensado, como nos decía Lu, cuando el producto no es pensado desde el principio, bajo un concepto circular, suele ser complejo o económicamente costoso realizarlo después, ¿no, Lu? Sí, tal cual. Es todo un proceso que, bueno, cada vez más empresas se van sumando a ese proceso, y mismo también por como un poco de exigencia de la gente, ¿no? Porque la gente en esto de reclamar, de exigir, también va queriendo que las empresas tomen cartas en el asunto, porque también nosotros como consumidores tenemos muchas posibilidades y a la vez son limitadas las posibilidades que tenemos, porque hay productos que los tenemos que comprar porque son quizás de necesidad básica y bueno, no podemos elegir entre uno y otro, porque bueno, el producto viene así, o mismo, eh, no sé, si el envase es de una manera y necesitamos ese producto, bueno, lo que nos queda es reclamarle a las empresas que cambien ese producto o la fabricación. Y sí, también a veces acondicionar las empresas para este circuito circular también es un desafío, también es una inversión, y mismo también en esto de la responsabilidad extendida del productor, como que muchas veces se le exige a las empresas que se hagan cargo de los productos que ponen en el mercado, pero también eso es un tema, porque por ejemplo Coca-Cola, por decir una empresa, o Pepsi, distribuyen a lo largo de todo el país. ¿Y cómo le decís a Pepsi y a Coca-Cola que se encarguen después de cada botella que se generó en cada parte del país? Pero ¿Cómo les digo? no podría haber como un circuito donde desde origen que salen todas esas botellas, ¿no? Ponerle Coca-Cola, después el mismo camión que reparte vaya recolectando, si es que hay una campaña de concientización, inclusive puede haber algún premio para los locales, que recojan los mismos envases para su devolución en planta, ponele. Sí, sí, o sea, se puede Eh, hacer y se estudia, eso se viene trabajando en cómo hacer esa logística, porque también como tiene que haber un lugar de acopio, donde sí o sí vayan solo los envases de Coca-Cola. sí, sí, Eh, sí. Es lo que como pasa en Carrefour, por ejemplo. Hay 2 o 3 empresas que pusieron como una cosa, un cajón para que se reciclen sus propios productos. Si eso no se puede hacer, capaz a nivel como un poco más con convenios con empresas, el municipio con empresas en ciertos lugares. Y creo que la gente tiene que ver con esto de separar mejor la basura, sería como más fácil, ¿entendés? Por ejemplo, en Carrefour hay algo que para mí funciona muy bien, es que los repositorios, las cajas de cartón las dejan en la entrada. Hay un montón de gente que se lleva esos cartones limpios, secos. También podría funcionar al revés, que la gente lleve esos cartones limpios y secos que le sobren a un lugar donde otros los puedan reaprovechar. Y generalmente muchas veces no sobran. En el mismo día se los van llevando. Eso funciona. Sí, yo creo que uno de los principales desafíos que tiene generalmente el reciclado tiene que ver con la logística y el acopio, que es lo que decía Lu. Entonces, a veces si vos, por ejemplo, sacás una regulación y decís que todos los kioscos que venden gaseosas reciban las botellas. Capaz que los kioscos, al hacerlo general, no tienen tampoco el lugar para el acopio de un volumen que la empresa tenga también la logística, el tiempo y el dinero de venir a retirar.
Entonces, Sí, hay muchas cuestiones complejas que sí se pueden resolver. Nosotros, sobre todo los que trabajamos en esta temática, creemos que se puede resolver, pero que es cuestión de tener un acuerdo entre diferentes actores que no estamos, digamos, logrando de una manera efectiva mm, hoy. Pero no es sí, algo que es imposible. Sí se puede hacer. Lo que nosotros también estamos pidiendo es que sea de una forma ordenada y donde todos los actores reciban, digamos, eh, algún también beneficio y no un perjuicio en sus actividades. Nadie quiere tampoco perjudicar las actividades económicas, pero sí sí, necesitamos que cambien. Y para generar esos sí. cambios, lo que nosotros podemos hacer desde nuestros lugares es reclamar. Entonces, y dejar de utilizar, como decía Lu, lo que podemos dejar de utilizar, de comprar, de consumir, porque no es necesario, no lo hagamos, y esa empresa que va a ver la caída en sus productos, en la compra de sus productos, va a tener que verse obligada también a cambiar. Fíjense cómo muchísimas empresas han cambiado, los envases de plástico ahora son porcentajes que te ponen en el mismo envase, dice tanto porcentaje de plástico reciclado. O las nuevas empresas en microemprendimientos que están surgiendo, como los que nos muestra Lu en la presentación. Eso tiene que ver directamente con el reclamo de la sociedad y un cambio en la forma de consumo y en los productos que nos están brindando. Nosotros ya no queremos cualquier cosa. Entonces, Mm, cuanto más reclamemos, más se van a ver obligadas, digamos, las empresas en general, el sector privado, en incorporar estos cambios que estamos reclamando. mm. Y otra cosa que quería preguntar respecto al compost, que me queda pensando, porque yo todavía no empecé a hacer y en general lo que yo me imagino que me va a pasar es que en cuanto empiece a hacer un compost, capaz en 2 meses ya tengo esos 20 litros, después que voy a armar otro, o sea, no voy a tener lugar para hacerlo. ¿Cómo es eso? Porque, em, ¿Qué ¿cómo utilidad le se das al compost, logra? al resultado después? Vos haces el compost y después ¿a dónde lo llevas? ¿Eso estás consultando? Sí, digo, y físicamente me imagino que lo que yo produzca de desechos de verdura y fruta, que es lo que más consumimos, no voy a tener como lugar físico. Digo, bueno, puedo hacer una cosa, después agarro, bueno, las hojitas y todo eso, hago un compost, pero digo, tengo que esperar 3 meses para utilizarlo. ¿Qué tengo que armar otro compost? O sea, en un año tengo por lo menos 20 composteras. ¿Qué voy a ¿Puedo hacer con agregar todo algo esto? de eso? Hola, Sí, ¿puedo obvio. decir algo? Tengo Sí, Hola. un sí. problema. Porque a mí estuve como un año con la misma compostera y baja muchísimo el Claro. volumen. Sí. Eso es importante, como justamente se va compostando, se va degradando y va disminuyendo el volumen inicial que tienen esos desechos orgánicos. O sea, no es que en 3 meses tenés que comprarte una nueva compostera. O sea, yo lo hago con un cajón de verduras, la versión más barata y económica posible, Sí. que aproveché de hecho de que me traían verduras y los usé. Y nada, y básicamente estuve un montón de meses y recién abrí un segundo módulo un año luego, porque mientras igual iba usando un poco cada tanto, luego de unos meses, un poco de tierra para mis plantas, pero igual en 3 meses no necesitaba ya una segunda compostera tampoco. No, y además Claro. tampoco en 3 meses real no se te termina de No, armar tampoco. si vos tenés bastante consumo y bastante producción de materia orgánica. Por lo Mm, menos, como mínimo, son 3 meses. Depende ah, el ok. calor, depende, si hay más calor, se te Sí, sí, produce coincido. más. Si tenés las lombrices, como decían, también, si no, no. Y después lo podés ir separando también en como decía ella, en una... Yo tengo una compostera que es de la municipalidad, cuando, en el primer Tu Casa Composta que participé de la jornada que hicieron y como un curso y todo, y me entregaron la compostera y no, es como que es mucho trabajo hasta que entras en ritmo. Una vez que entras en ritmo es como que te es más Ya me fácil y imagino el todo, ¿no? truco. Claro, tiene ese truquito y cuando uno también agrega las lombrices hay mucha diferencia y está buenísimo ahí como lo ves el producto. Yo que tengo nenes chiquitos les encanta agarrar las lombrices, las sacan, revuelven todo. Está bueno también eso.
Tal ¿No se cual. las comen? No, por ahora no. Hablando de eso, no lo puse en la presentación, pero si quieren después se lo paso a Mica para que se los pase. Hay un videíto que muestra la diferencia entre cuando hay fauna y cuando no hay fauna en un lugar, cómo se van descomponiendo los residuos más rápido y más lento. Es un lindo videíto, dura 2 minutos y es bastante como similar a lo largo de los 2 minutos, pero hace como una representación rápida y está muy lindo en esto de el caso, por ejemplo, de cuando hay lombrices y cuando no, cómo disminuye mucho más rápido la cantidad de orgánicos y se va produciendo el compost. Está muy bueno. Cuando el compost está bien, cómo se reproducen las lombrices es impresionante también. Porque de Sí. golpe, no sé, uno puso 20 lombrices y empiezan a aparecer un montón de huevitos y uno los ve eclosionar y ve todo el proceso, está muy bueno también. Tal cual, tal cual. ¿El compost dura 3 meses? Yo nunca lo hice. No, en 3 meses comienza a estar alguna parte del compost en el estado que se necesita, por ejemplo, para usarlo para Para el las jardín, por ejemplo. plantas o para la huerta, si uno tiene. Ok, o lo que ok. sea. Pero recién a partir de los 3 meses. Recién, o sea, sería como 5 o 6 meses. Sí, más o menos. Yo Ok, creo que a eso- los 6 meses que tuve la primera, estaba ahí, porque perfecto. además uno lo tiene que separar. Siempre hay alguna cosa que quizás, no sé, si uno puso, no sé, una cáscara de nuez, eso tarda mucho más. Entonces hay que Claro. dejarlo, ponerlo más chiquitito, cortarlo bien chiquitito todo, eso ayuda también. Ok, Sí, no también, sabía. sí, también ahí depende mucho la cantidad de residuos que vos vayas poniendo en el día a día, porque hay gente que come más verdura, otra que no, hay gente que son más en la casa y menos, entonces también eso depende de la cantidad que estás poniendo en el compost. Y mismo, ¿qué iba a decir? Iba a decir otra cosa de eso, perdón. No, está bien, es que ya estamos llegando, les cuento que ya son las Está 8 bien, menos gracias. 10. No, pero- Ya está llegando la nocturnidad y el cansancio del día. No, un desastre que les iba a decir encima, no solo eso, sino que tal cosa, pero bueno. Bueno, si tienen después más preguntas o se quedan pensando en temas del compost o de todos los que vimos y les surge alguna duda, les dejo acá acá tienen mi mail y después, no sé, Mica, si vos les pasás la presentación, Sí. porque también acá les dejé, bueno, una lista enorme de la bibliografía que usé un poco para la presentación y de quizás artículos de interés en todos estos temas. Y dentro de toda esta bibliografía, lo que les recomiendo, si logran conseguirlo, es este documental que se llama Nuevamente, de Ulises de la Orden, que está muy bueno, que es sobre los recuperadores urbanos y cómo surge todo el tema de los recuperadores hacia fines hacia principios del 2000, 2001, con toda la crisis, que bueno, de lo que les puse me parece una de las cosas más interesantes. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Vi que el chat estuvo súper activo. Sí. Y Por bueno, suerte espero creo que evacuamos más o menos todas las dudas. Cualquier cosa, como dice el uno, se escriben y vamos sumando las respuestas después por el mail o en la próxima clase. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar. Espero que les haya gustado la clase y bueno, que sigan disfrutando de lo que queda. Gracias, Lu. Gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Recuerden la última plaquita de la presentación que les dejé la semana pasada con las ideas para ir pensando en las propuestas que hoy tiraron en el chat, 2, 3 ideas que tuvieron mucha buena recepción. Tráiganlas para la clase que viene, que vamos a empezar con una dinámica ya un poquito más participativa entre todos y vamos a empezar a confeccionar estas propuestas para ver si alcanzamos llevar alguna también al municipio como de forma más oficial. Nos vemos la próxima clase y que tengan una buena noche y una buena semana a todos. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.